Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora al canal YouTube académico de la Universidad del Norte para asistir a este tercer simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible organizado por la Universidad del Norte. Este simposio es el evento académico central de Uninorte en verano. Como bien saben, es un importante periodo que se realiza en la universidad entre semestres y que ofrece una amplia gama de actividades académicas, deportivas, culturales a estudiantes, egresados, funcionarios de la Universidad del Norte y, por supuesto, la comunidad en general de la ciudad de Barranquilla, el área metropolitana, la región, el país. Y ahora que estamos virtualmente también llegamos a distintas partes del mundo donde nos manifiestan que ven los eventos de la Universidad del Norte. Este simposio es además una de las apuestas y compromisos de la Universidad del Norte frente a la Agenda Global de Desarrollo, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Esta es la tercera versión del simposio y la decisión de la Universidad del Norte ha sido que el evento central, académico central de Uninorte en verano sea efectivamente sobre la agenda hasta el año 2030. Quiere decir que el próximo año tendremos la cuarta versión y así en los años siguientes. En esta ocasión el simposio se lleva a cabo hoy, día 14 de julio, y mañana 15. Y en estos 2 días escucharemos las intervenciones de destacados profesionales, científicos, académicos y consultores en distintas áreas, saberes y conocimientos que se encaminarán a mostrarnos la situación relativa a cómo la pandemia del COVID-19, que en este momento nos sigue afectando, también ha afectado esa agenda global de desarrollo. Pero no solamente nos queremos quedar en eso. Digamos, es importante relevar el efecto que ello ha tenido, pero más allá o con mucha más importancia, reflexionar, compartir, apuntar, impulsar las decisiones y las acciones que debemos hacer en los próximos años para recuperar la senda y el tiempo que se perdió por la afectación de la pandemia. Así que sin más, entremos en materia. Les doy nuevamente la bienvenida y para dar inicio a esta jornada del día de hoy e instalar formalmente este tercer simposio, quiero darle el uso de la palabra a nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel Roca. Adelante, rector. Muy buenos días a todos. Celebro que estemos realizando este evento de relevancia siempre de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una de las grandes iniciativas que tenemos que apoyar, y máximo en estos tiempos convulsionados, donde estamos viendo que se han potencializado en razón del avance de las comunicaciones y de los efectos de esta pandemia sobre sectores vulnerables, las protestas en nuestro país, por supuesto, y en muchos otros países del mundo. En el Caribe colombiano se realizó hace 3 años una iniciativa que se conoce como la iniciativa Casa Grande Caribe. Casa Grande Caribe básicamente lo que pretendió hacer fue cuantificar cuánto valdría lograr alguno de estos objetivos del desarrollo sostenible. Porque muchas veces los que defendemos este tipo de opciones, pues nadie en principio está en contra de buenas iniciativas, pero muchas veces el principal obstáculo que vemos es que se hacen las buenas intenciones, pero no se avanza en ellas, o se avanza de manera demasiado lenta para las expectativas que tiene la gente, porque esto ha cambiado. Algunos analistas se sorprenden cuando miran las estadísticas de avance en diferentes criterios
de nivel de vida de la gente, cómo a pesar de que el nivel de vida avanza claramente en el tiempo, la insatisfacción aumenta igualmente. Y eso tiene que ver con que las expectativas también se han aumentado. Y se han aumentado a veces más rápido que el avance en los logros. Y pues obviamente eso también es un efecto de el avance de las comunicaciones. Cuando la humanidad estaba compuesta de campesinos desconectados del mundo, sin mayores comunicaciones, pues no se enteraban de las posibilidades que había en otros lugares, de los logros que había en otros lugares y de las posibilidades de tener una vida diferente. Por eso su vida transcurría sin mayores cambios y sin mayores frustraciones. Eso hoy en día cambió y la gente espera avanzar rápido porque como alguna vez le oí a algún dirigente decir, porque pues, no quería ver el avance en un año, sino ya era lo que estaba esperando. Entonces, Casa Grande Caribe, el aporte que hizo fue decir, bueno, entonces cuantifiquemos cuánto vale en el caso del Caribe colombiano, que son más de 10 millones de personas, el 22% de la población colombiana. ¿Cuánto vale en 12 años llevar los indicadores sociales del Caribe colombiano a los promedios del país? Para recordarles, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, que es la medida más burda, pero nos da una primera aproximación de las desigualdades regionales. El PIB per cápita del Caribe colombiano está 30% por debajo del PIB per cápita del resto de Colombia. Eso es como si dijéramos, en promedio, alguien del interior del país gana un millón de pesos y un costeño gana 700.000 pesos. Una diferencia bastante grande. Entonces se cuantificó y los resultados dieron que se puede avanzar en muchos frentes y nivelarse en 12 años con los recursos que tenemos, tanto disponibles del gobierno nacional como de regalías, como de recursos de los gobiernos locales. Que lo que falta es voluntad política. Voluntad política. La decisión de invertir en esos sectores, porque es que muchas veces invertimos en elefantes blancos, una y otra vez. Les pongo un ejemplo, erradicar el analfabetismo, que ronda alrededor del 10% en esta región, que sigue siendo demasiado alto. Se podría hacer solamente con los recursos de los gobiernos locales. Ni siquiera habría que pedir recursos del gobierno nacional, simplemente priorizándolo porque es tan de bajo costo. Y sin embargo no se hace porque no hay no está, se miran los planes de desarrollo locales, ese no es un objetivo, no está ni siquiera dentro de los objetivos del plan de desarrollo y no está ni siquiera dentro de los objetivos del plan de desarrollo nacional. Tremenda falencia de los planes. Pero se está hablando, por ejemplo, en esta región de hacer un tren de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta. Un tren que valdría, calculo yo, así a mano alzada, unos 10.000 millones de dólares. Una cifra demasiado alta con la cual podríamos resolver los problemas, muchos de los problemas que tenemos en educación, en salud, en nutrición, para hacer un elefante blanco, porque sabemos que un tren de ese tipo nunca sería rentable. Y si hiciera, sería el peor error de política que uno pudiera hacer desde el gobierno regional. Y sin embargo se están gastando 600 millones de pesos colombianos para hacer ese estudio, que no tendría uno que hacer. Tendrían que torturar mucho los datos para que les dé rentable.
torturar mucho los datos para que es rentable, porque un análisis juicioso nunca sería rentable. Entonces, yo creo que volver sobre el objetivo de desarrollo sostenible, enfatizar esta prioridad, ponerlas en un lugar privilegiado en el debate público, es una obligación que tenemos todos los ciudadanos para fortalecer nuestra democracia, para avanzar en el mejoramiento del nivel de vida de todas las personas más vulnerables de nuestra sociedad, para tener una sociedad más justa y para que avancemos en la reducción de las enormes desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad. Por eso, mi apoyo a este tipo de eventos, el compromiso de esta institución con seguir machacando, porque la manera como lo vamos a lograr es seguir persistiendo en y machacar que estos objetivos son los objetivos que como sociedad nos debemos trazar. Muchas gracias. Carlos, está silenciado. Muchas gracias, rector Meisel, por sus palabras y por la instalación formal de este evento, que arranca entonces inmediatamente con nuestro primer invitado. El primer invitado del día de hoy, jueves, miércoles 14, es el doctor Ricardo Rivero Ortega, que es rector de la Universidad de Salamanca en España, catedrático de Derecho Administrativo, amigo también de esta casa. Doctor Rivero, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a acompañarnos en este simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por la invitación, doctor Velázquez. Su intervención, la intervención del doctor Rivero, será sobre las contribuciones del derecho a los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas. Adelante, doctor Rivero, y de nuevo, bienvenido. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la Universidad del Norte en la persona del doctor Adolfo Meisel, a quien hemos podido escuchar y cuyas opiniones comparto, y al doctor Carlos Javier Velázquez, también doctor puente entre la Universidad de Salamanca y la Universidad del Norte, entre esta tierra castellana de Salamanca y el Caribe, el delicioso Caribe colombiano en Barranquilla. Me confieso admirador de la realidad de Colombia desde el año 1996, nada menos. Han pasado 25 años desde que visité por primera vez Colombia, con grandes amigos, con un conocimiento admirado, he dicho, de la cultura, del derecho, de las capacidades de su país. Y bueno, por eso hoy acepté la invitación de la Universidad del Norte. Ya lo ha dicho el doctor Velázquez, colaboro con su área jurídica hace tiempo, y porque el tema que se me ha propuesto tratar y en el que voy a entrar de inmediato, lo que el derecho puede aportar a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, forma parte de mis cometidos como investigador y también como gestor público entre el derecho, que es mi disciplina de referencia, el derecho administrativo, la intervención pública y su regulación, y la universidad. Lo cierto es que he expresado en algunas investigaciones y en algunas contribuciones científicas ya antes mi visión de los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden acceder a esos documentos a través de cualquier buscador de Internet. Les recomiendo la lectura y consulta de mi trabajo sobre la visión del mundo académico de los objetivos de desarrollo sostenible, publicada en la revista Pensamiento Iberoamericano, pero también en mis manuales de derecho administrativo y mis trabajos más recientes sobre el derecho administrativo económico. Comparto reflexiones en la línea de lo que voy a expresar y sintetizar esta mañana para ustedes, tarde aquí en Salamanca, sobre cómo puede el derecho, la contribución del derecho a la realización de la Agenda 2030,
que de esto se trata cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos, los llamados objetivos de desarrollo sostenible, forman parte de una agenda, de un proyecto global de la humanidad que se ha visto afectado, como todas nuestras vidas, por supuesto, por las circunstancias extraordinarias que hemos sufrido y seguimos sufriendo a resultas de la pandemia, de la crisis sanitaria originada por la enfermedad COVID-19, que todavía asola a nuestros países, pero estos objetivos no se han visto sustituidos por otros diferentes, sino muy al contrario, reforzados en su mensaje de sostenibilidad y de realización de valores de comunidad sociales en el contexto de la pandemia. La pandemia nos ha demostrado lo importante que son los lazos entre las personas, las acciones colectivas, los servicios públicos, los derechos de todas las personas y no solo la versión más individualizada e individualista de los derechos y libertades, que también merece protección y atención, por supuesto, pero la salud, la equidad social, la protección del entorno, del medio ambiente, se han hecho necesidades imprescindibles, irrenunciables y acentuadas por la pandemia. Así que los objetivos de desarrollo sostenible deben seguir siendo el norte, lo digo en la Universidad del Norte, el fin último de todas nuestras acciones, deben guiar cada una de las conductas públicas y privadas. Esto debe ser subrayado. Los objetivos de desarrollo sostenible no son solo una cuestión de políticas públicas o de acción de los gobiernos, sino que también deben marcar nuestras decisiones individuales en muchos aspectos, y si conseguimos que un mayor número de personas comprenda la importancia de realizar esos objetivos y las herramientas a nuestro alcance, que son muchas, las ponemos en marcha para su consecución, es muy probable que, bueno, pues alcancemos un estado de cosas en nuestras sociedades más satisfactorio desde distintos puntos de vista. Bien, como el tema concreto que tengo que desarrollar es la contribución del derecho, voy a entrar en cuestiones técnicas de análisis de las interrelaciones entre los distintos objetivos de desarrollo sostenible y voy a vincular mi planteamiento de la cuestión que se me ha encomendado analizar con la problemática clásica, pero muy contemporánea y actual también, de la efectividad del derecho, ¿no? De cómo conseguir que lo que las normas dicen que debe ser, que este es el gran desafío de siempre del derecho, verdaderamente sea, ¿no? Porque hay un problema de distanciamiento entre el deber ser, lo que el texto de la norma proclama o propone, y su realización efectiva. Entonces, trataré dos cuestiones básicas. Una, en primer lugar, cómo todos los objetivos de desarrollo sostenible están, en cierto modo, conectados con el derecho. Y en segundo lugar, y bueno, pondré algunos ejemplos de esas conexiones, y en segundo lugar, cómo la realización práctica de los objetivos de desarrollo sostenible impone un énfasis, una mayor atención a la problemática clásica de la efectividad del derecho. En primer lugar, las conexiones de los ODS con el derecho. Si hiciéramos un análisis muy miope, muy parcial o sectorializado de los objetivos de desarrollo sostenible, podríamos equiparar o circunscribir las conexiones entre ODS y derecho al objetivo paz, justicia e instituciones. Por supuesto, cuando hay un objetivo de desarrollo sostenible que está vinculado a la justicia y a las instituciones, pues inmediatamente a los juristas se nos aparecen
las evidentes proyecciones de institucionalidad legal de ese objetivo de desarrollo sostenible, que es tan importante como todos los demás. Pero sería un error equiparar la relación objetivos de desarrollo sostenible y derecho solo a lo que ese objetivo de paz, seguridad, justicia, instituciones solidarias plantea, ¿no? Porque todos los demás, todos los otros objetivos presentan también implicaciones jurídicas de primer orden. Incluso los primeros, que tienen que ver con la lucha contra la pobreza y el hambre, comportan llamamientos directos al contenido de las constituciones, los derechos sociales y las necesarias acciones positivas que deben emprenderse en las políticas públicas para conseguir que se rebajen los niveles de pobreza y el número de personas pobres y también se reduzca el hambre. La verdad es que para conseguir resultados efectivos, los objetivos de lucha contra la pobreza y contra el hambre, tendríamos que reconcebir el principio de igualdad en un sentido muy profundo, mucho más profundo, porque el principio de igualdad sigue teniendo un componente eminentemente formal que plantea algunas objeciones a las acciones directamente positivas para que personas en situación de desventaja por su pobreza tengan oportunidades mayores que las que disfrutan personas que no sufren esa desventaja. Las acciones o discriminaciones positivas son imprescindibles y reconcebir el derecho y el principio de igualdad en esa clave necesario para conseguir los objetivos de lucha contra la pobreza y eliminación del hambre. Hay que tener en cuenta que el hambre y la pobreza realimentan la desigualdad, pero no solo en un sentido social, en un sentido incluso evolutivo de las sociedades, en un sentido hasta biológico del término. Si los niños y niñas nacidas en familias pobres tienen un menor acceso a la proteína y a los recursos educativos, pues esto va a derivar en una discriminación perpetuada por sus desarrollos físicos y cognitivos que los van a mantener en desventaja respecto de los niños y niñas de las familias que sí tienen acceso a los recursos proteicos y educativos que permiten mayores capacidades físicas y cognitivas. Para evitar eso hay que desarrollar acciones positivas que nuestros ordenamientos todavía no contemplan hasta sus últimas consecuencias. Una reflexión similar podría hacer respecto de otros objetivos de desarrollo sostenible como la salud y la educación, ¿no? Es decir, sistemas de salud y de educación que no discriminan por razón de capacidad económica y en principio parece que no excluyen a las personas más desfavorecidas, pero tampoco dan un apoyo mayor a las personas más desfavorecidas, pues perpetúan la desigualdad, y la lucha contra la desigualdad es un objetivo de desarrollo sostenible en sí mismo que está vinculado a la lucha contra la pobreza, la lucha contra el hambre y las prestaciones sanitarias y educativas, ¿no? Es decir, ¿qué se concreta esto? Pues si los niños y niñas de las familias más pobres no tienen profesores más capacitados y al contrario se educan en colegios donde los profesores y profesoras no son los mejores, pues no van a tener posibilidades o van a tener menos posibilidades, oportunidades más reducidas de ascender socialmente, ¿no? En fin, hay otra serie de objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el crecimiento económico, con el trabajo, con los desarrollos urbanos, etcétera, que están muy vinculados a las políticas públicas. No voy a entrar mucho en esa parte, pero sí me parece importante destacar que, aunque hay que trabajar para la igualdad y luchar contra la desigualdad y la pobreza, si las políticas públicas y las acciones empresariales no propician desarrollos económicos,
pues la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible va a ser complicada porque hay que pagarlos, ¿no? Todo esfuerzo de sobrepujamiento, de acrecentamiento de las capacidades exige una serie de recursos que se traducen en atención, tiempo de trabajo y también dinero muchas veces, ¿no? Entonces, sin crecimiento económico no es posible. Otros objetivos de desarrollo sostenible están vinculados a la protección del entorno natural y también la calidad del agua, en fin, la lucha contra el cambio climático, que es el presupuesto de nuestra supervivencia como especie, según nos indican los científicos. Sobre todos estos objetivos de desarrollo sostenible también tiene mucho que decir el derecho, porque su realización comporta un cambio normativo. De esto sabe bastante el doctor Carlos Javier Velázquez, pero también es necesario que ese cambio normativo, que es imprescindible, tenga efectividad. Bueno, la conclusión de la primera parte de mi intervención hasta ahora es la que anticipé al resumir los contenidos. Todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen vínculos con el derecho, con las normas y con la acción de cambio de las conductas de los agentes públicos y privados que propician las leyes. Sin cambios en las leyes no son tan probables los cambios en las conductas. Es verdad que la cultura, los hábitos, los medios de comunicación pueden propiciar también cambios conductuales, que las normas no son las que transforman por sí solas las sociedades, pero los cambios normativos son muy importantes, ¿no? La calidad del agua pues requiere una serie de requisitos en los usos industriales y en los servicios públicos prestados por las municipalidades y en la administración de los recursos hídricos, que son muy difíciles de alcanzar sin marcos regulatorios mucho más exigentes que los actuales. Bien, hasta aquí la primera parte y la conecto con la segunda porque lo que acabo de decir sobre las regulaciones ambientales, que están tan conectadas con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en el sentido más original y propio de la expresión sostenibilidad, medio ambiente, pues esos objetivos solo son posibles, digo, desde la efectividad del derecho. Tiene que haber marcos regulatorios que sean efectivos, es decir, que se cumplan. Y esto nos plantea un desafío muy serio y complejo porque, se enfrentan dos visiones diferentes del derecho que, en un planteamiento simplificado y clásico histórico sería la visión europea continental, que es más idealista y abstracta, y es la que compartimos también con ustedes en el contexto cultural común, y la visión pragmática anglosajona que está más lejos de nuestra tradición. Bueno, cuando los franceses enunciaron en 1789 su Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamando toda una serie de derechos, entonces ese programa de la Asamblea Revolucionaria Francesa era una gran agenda de transformación social, como hoy lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los filósofos más importantes del tiempo, Jeremy Bentham, un gran jurista también, por cierto, aunque no solo era un jurista, sino que era un ingeniero social y un gran filósofo utilitarista, resumió su punto de vista sobre la Constitución francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la siguiente frase: los buenos deseos no son realidades, el hambre no es el pan. Bentham consideraba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 un disparate en zancos,
Los zancos son estos postes de madera en los que uno se puede subir para avanzar más rápido, más lejos. Y si pudiéramos utilizar unos zancos para llegar antes a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible, aprovecharíamos esa herramienta. Pero si utilizamos unos zancos para llevar adelante un disparate, pues lo que vamos a conseguir es frustración al final. Bueno, Bentham consideraba que la Declaración de Derechos era un disparate, un gran disparate, un disparate peligroso. ¿Por qué? Porque, en su opinión, proclamaba un deber ser que no era realizable, con lo cual generaría frustración. Bueno, ¿cuál es la historia de la Revolución Francesa con sus distintos momentos y cómo hasta el día de hoy muchos de los derechos proclamados en nuestros textos constitucionales, y de esto en Colombia saben bastante, ¿verdad? Porque tiene una constitución muy ambiciosa de 1991, cuyos propósitos últimos están por realizar. Bueno, esto lo hemos aprendido cada generación, ¿no? Una cosa es lo que dicen las constituciones o las leyes y otra, a veces, paradójicamente muy distinta, es la realidad. Claro que el ser, la realidad y el deber ser, lo que las normas, el derecho proclaman, tienen que realimentarse y apoyarse recíprocamente para propiciar el cambio. Y a veces las normas, las nuevas leyes, transforman las sociedades y consiguen objetivos pues que nos parecen en un momento concreto inalcanzables. Voy a poner un ejemplo vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible al que no me he referido antes, que es la salud y las leyes antitabaco. Cuando a principios del presente siglo en España se aprobó por ley la prohibición del consumo de tabaco en espacios públicos, pues había mucho escepticismo sobre esa transformación cultural. Y yo tengo que decir que 20 años después, el hecho es que las sociedades avanzadas, todas, se han transformado, nos hemos transformado en un sentido muy positivo y que esa contribución de la ley, del derecho a una vida más saludable, es decir, espacios libres de humo, pues ha sido muy positiva. No se fuma en los hospitales, no se fuma en las escuelas, no se fuma en los restaurantes y la gente vive más y mejor gracias a eso, ¿no? Porque hoy sabemos que el tabaco es muy dañino para la salud. Entonces, solo una prohibición legal, convenientemente ejecutada, podría cambiar un hábito tan asentado y tan incentivado también por el mercadeo, ¿no? El mercado y las empresas productoras y comercializadoras de tabaco, como era el hábito de fumar. Entonces, las leyes, el derecho puede contribuir sin duda a realizar objetivos, pero hay que tomarse muy en serio la cuestión de la efectividad. Y esto supone un análisis crítico necesariamente de los contenidos de las leyes, porque a menudo se aprueban leyes, y peor aún, constituciones que generan unas expectativas sencillamente inalcanzables, otras veces inconvenientes o abstractas y confusas. Y esto es peor, ¿no? Porque cuando la ley dice que hay que conseguir un resultado que no se sabe bien en concreto cuál es, o cuando la ley es incoherente en cuanto a sus planteamientos de resultados, eso genera desazón, confusión, malentendidos, equívocos, problemas interpretativos y finalmente, como toda pérdida de tiempo, el peor de los sentimientos de perder el tiempo y los recursos que acompañan a la pérdida de tiempo, que es la frustración. Entonces, hay que tener muy claro cuando se marcan los contenidos de las leyes cuáles son los estándares y los objetivos cuantificados. Antes hablaba el rector de la Universidad del Norte sobre la necesidad de cuantificar y medir con indicadores precisos para poder realizar objetivos, las posibilidades reales, ¿no? Hay que saber, pues si queremos, por ejemplo, reducir el analfabetismo, que esto es algo
muy loable y necesario sin duda, pues tenemos que identificar el porcentaje, hacer un mapa, identificar los sectores sociales más afectados e invertir muchos más recursos justo allí donde es necesario. Si tenemos bolsas de pobreza localizadas en barrios de las ciudades o en lugares donde las condiciones de habitabilidad son pésimas, pues una persona no puede salir de la pobreza si no tiene una vivienda medianamente digna y no come todos los días. Entonces debería haber una política pública específica de dotación de una solución de vivienda y de alimentación que garantizara una forma de afrontar la vida por parte de las personas pobres más amplia y sin las limitaciones y las urgencias de quien no tiene un techo o una comida caliente. En fin, pero tenemos que saber si contamos con los recursos para pagarlo. Y después también tendrían que regularse mejor las prioridades presupuestarias, ¿no? Lo ha explicado muy bien el rector. Cuando se consumen cantidades ingentes de recursos en proyectos que son muy secundarios y de dudosa rentabilidad social, pues se está consumiendo un coste de oportunidad, es decir, se está menoscabando la posibilidad de realizar otras políticas que en el largo plazo tendrían resultados sociales mucho mejores. Entonces, quizás una primera garantía de realización, de verosimilitud de los objetivos normativos es la exigencia de una memoria económica y de un compromiso presupuestario asociado a toda previsión normativa. Cuando se aprobó la Constitución Española en 1978, la Constitución fue precedida de unos grandes acuerdos económicos y sociales en un momento de gran crisis, por cierto, la crisis del petróleo de los años 70, que garantizaron la viabilidad económica del cambio político. Esto no se hizo en Colombia en 1991, se aprobó una Constitución con unos objetivos sociales muy ambiciosos, pero copiando, por cierto, en gran medida el modelo español, porque hubo algunos políticos constituyentes españoles que asesoraron a grupos parlamentarios dentro de la Asamblea Constituyente Colombiana en 1991, pero los pactos de la Moncloa, que fueron esos pactos económicos y sociales, no llegaron a ser copiados, ¿no? Con lo cual, si no hay un acompañamiento económico que es necesario de los objetivos normativos, si no se cuantifican los costes para establecer prioridades, si no destinar recursos a lo que no sea prioritario, los objetivos no se pueden cumplir. Este es un gran problema de la efectividad del derecho. A los políticos les gusta decir que van a hacer cosas, pero muy distinto es priorizar a la hora de gastarse el dinero y destinarlo solo a lo que se considera importante. Y esto es difícil políticamente porque comporta siempre, si se es honesto, decir lo que no se va a hacer. Es decir, si un político en el Caribe, en Barranquilla, aparece ante toda la sociedad y dice: yo no voy a construir la línea de tren de alta velocidad porque esto es muy caro y porque necesitamos el dinero para otras prioridades, pues está diciendo que no va a hacer algo y que no va a hacer algo que interesa a muchas personas y a grupos de presión. Entonces, los políticos no suelen querer decir que no van a hacer algo, sencillamente no lo hacen, pero no lo dicen. Pero la honestidad en el establecimiento de prioridades políticas y en el diseño de normas es decir qué es lo que no se va a hacer, en qué no se va a gastar, porque no se considera que eso sea la prioridad o se va a dejar de gastar. Es decir, vamos a dejar de gastar por completo en esto y porque no tenemos dinero pues para hacer esto o lo otro, porque nuestra prioridad, por ejemplo, no es mandar a estudiantes a universidades en Estados Unidos con dinero público, que eso es un despilfarro, que solo beneficia a clases sociales acomodadas, y vamos a destinar todo ese dinero que gastábamos en enviar a estudiantes a otros países, vamos a gastarlo solo en darle mejor educación a los hijos e hijas de las familias pobres. Si un político dice eso, pues va a perder una parte de su electorado y entonces esto no le interesa, ¿no? Bueno, pero las prioridades y la realidad presupuestaria es clave para que el derecho realice los objetivos de desarrollo sostenible.
Una segunda cuestión importante en clave de efectividad es, además de esta de naturaleza económica, que me parece importantísima, la de la comprensión de la conducta humana. Los juristas a menudo incurrimos en un error tópico, que es el de creer que las leyes hacen que la gente se comporte de la manera en que dicen las leyes. Y esto es una falsedad. Es una falsedad por muchas razones reales. En primer lugar, la gente no lee las leyes. Cuesta mucho que las leyes las lean los abogados. Entonces, mucho más que una ley la lea una persona normal. Hay muchos abogados que no leen nunca las leyes o no están actualizados de las leyes vigentes. Entonces, hay un primer problema de desconocimiento. Luego hay un segundo problema de interpretación, porque si se tratara solo de conocer una ley y de aplicar una ley, quizás sería más sencillo, pero como hay que aplicar muchas leyes, demasiadas leyes y leyes muy complejas, hay que integrarlas todas y eso requiere una interpretación difícil. Eso genera confusión y entonces pues hay inercias conductuales en el cumplimiento normativo. Para corregir ese estado de cosas necesitamos leyes mucho más claras, leyes mucho más inteligibles, mucho más sencillas y que comprendan cómo se comporta realmente la gente. Esto exigiría la aplicación de los hallazgos de la psicología cognitiva a los procesos de ejecución y seguimiento de los mandatos legales. Es una de mis líneas de investigación en los últimos años, la aplicación de la psicología cognitiva al cumplimiento de las normas, y los países más desarrollados llevan 10 años aplicando esas técnicas para conseguir que las leyes ambientales, las leyes fiscales, las medidas sociales se cumplan. También han ensayado estas medidas en la pandemia, por cierto, pero, en fin, ¿no? Cuesta mucho convencer a los legisladores y a los responsables de las políticas públicas de que el poder de cambiar las conductas no está en las herramientas tradicionales, en sus modos clásicos de actuar, sino en una combinación de esas medidas legislativas, de las leyes, con una comprensión más profunda también de cómo se comporta, cuáles son las raíces de la conducta del ser humano, psicología. Si queremos, por ejemplo, garantizar la seguridad alimentaria, hay que comprender por qué consumimos y producimos alimentos en el modo en que lo hacemos. Si queremos mejorar la salud de la gente, tenemos que comprender por qué las personas seguimos cada vez más hábitos alimentarios o de salud absolutamente inapropiados. Si queremos lograr la lucha, el objetivo de reducir la desigualdad, tendríamos que convencer a muchas personas que presentan unos niveles de ingresos y de bienestar exponencialmente muy superiores a los de las personas con las que conviven en sociedades, de que tienen que pagar más impuestos. La carga fiscal tiene que incrementarse. Y eso se puede hacer en parte con leyes, pero también requiere toda una aproximación al pensamiento y el comportamiento humano mucho más complejas. En fin, ¿es posible que el derecho contribuya a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible? Claro, por supuesto que puede hacerlo. Es necesario, además, que lo haga. Las normas deben rediseñarse en clave de objetivos de desarrollo sostenible. Pero también es posible ahorrar si no compramos un coche lujoso que no necesitamos, y es posible adelgazar si no consumimos alimentos que no son nutrientes, sino dañan nuestra salud. Pero, ¿cuál es el sueño de la mayoría de las personas en nuestras sociedades contemporáneas? Tener un coche lujoso que no necesitan, comer para satisfacer su apetencia, que no para proteger su salud, y mientras sálvese quien pueda, esté en la sociedad, los objetivos de desarrollo sostenible son pretensiones
tan maravillosas como lo fueron en su día los derechos de la Declaración de 1789, pero seguro que algún Bentham diría también hoy que son un disparate. Son un disparate porque son muy difíciles de realizar y para conseguirlo tendríamos que cambiar mucho nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero, por habernos acompañado en este simposio, por su interesantísima intervención y espero que en un futuro cercano podamos compartir presencialmente y sepa que está siempre en su casa la Universidad del Norte para usted también. Muchísimas gracias. Cuídense. Espero que superen pronto la situación de pandemia, que todo la maravilla de Barranquilla y el Caribe colombiano pueda ver la prosperidad y, en fin, ¿no? Que sí se realicen allá los objetivos de desarrollo sostenible, aunque sea, bueno, pues a un ritmo pausado y que sobre todo mejore la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Feliz tarde en Salamanca, doctor Rivero. Muchas gracias. Buen día allí en Barranquilla. Buen día. Continuamos entonces con nuestro simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora quiero presentar al doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia, quien se encuentra con nosotros ya también para ser parte de este simposio. Doctor Oviedo, un placer tenerlo con nosotros, agradecerle su participación en este evento y le digo que su presentación ha generado muchísima expectativa por saber qué es lo que está pasando en Colombia en relación con esta situación tan difícil que hemos vivido frente a la pandemia, pero sobre todo, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Cómo enfrentar todo esto? Bienvenido, doctor Oviedo. Muy buenos días. Un saludo muy especial, Carlos Javier, y tuve la oportunidad de escuchar en el fondo al rector Rivera y hay algunos elementos que me parecen bien importantes para tener en cuenta. Y bueno, desde DANE nosotros estamos muy agradecidos con la Universidad del Norte. Enviamos siempre un saludo muy especial y afectuoso al señor rector. Y bueno, sabemos que ustedes están interesados en medir cómo la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pudo haber tenido u observado pues una afectación estructural en los términos de su cumplimiento, en los términos de cuáles son las metas que se vuelven prioritarias en algunos elementos. Entonces ahí fundamentalmente nosotros estamos completamente convencidos de, a pesar de las dificultades que genera la pandemia de la enfermedad COVID-19 sobre, llamémoslo, la integralidad económica, social y ambiental, la existencia de estos objetivos que a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional se han convertido en unas herramientas también de seguimiento y de monitoreo, puede ser un elemento fundamental para poder identificar con una magnitud muy precisa cuáles son las brechas que se ampliaron en el marco de esta situación excepcional de pandemia y por consiguiente poder priorizar en esas agendas de reactivación social, de reactivación económica, con perfiles de inclusión, con perfiles de resiliencia, porque por ahí escucha uno que cuando uno comete un segundo error, pues es una elección. Entonces nosotros tenemos que aprender de los errores y seguramente así como hemos tenido unas respuestas efectivas en el marco de la pandemia, tenemos que aprender de qué cosas hubieran sido más fáciles de manejar en el llegado caso que tuviéramos una gestión de riesgos o una gestión anticipatoria de posibles choques que enfrenta la economía y el tejido social del país. Entonces, nosotros, a partir de la invitación
a este simposio y en esta interesante conversación. Lo que hemos querido preparar a ustedes es, en primer lugar, aterrizar un poco cuál es el plano de Colombia en la agenda de desarrollo sostenible y específicamente cómo la Oficina Estadística de Colombia, en este caso el DANE, puede ejercer un rol articulador de todas estas mediciones, un poco como lo mencionábamos muy temprano esta mañana en un evento del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, junto con el gobierno de Rumania, en donde planteábamos que la medición, el monitoreo y la evaluación son elementos que se convierten en un legado particular de lo que nosotros hemos observado como aprendizaje de la pandemia. Si necesitamos métricas y necesitamos propósitos y necesitamos indicadores que nos permitan cómo esas métricas señalan un avance o un retroceso en esos propósitos. Lo mencionaba el rector Rivera y claro, para muchos en este momento la complejidad de la agenda con todos sus propósitos y con todos sus indicadores puede ser algo confuso en esta situación, llamémosla crítica y excepcional, que estamos viendo como sociedad, como país, como región de América Latina y el Caribe. Pero en diferentes escenarios a nivel internacional hemos visto cómo también la existencia de ese tejido de mediciones se vuelve una oportunidad para poder priorizar un poco, como lo señalaba el rector Rivera, pues es importante que nosotros podamos a partir de esos elementos tomar algunas decisiones en términos de prioridad. Colombia ya ha expresado algunas, reconozcamos que como ciudadanos, como en mi caso particular, como miembro del gobierno nacional o como actores del sector productivo, pues en ese momento todos somos conscientes que el gran retroceso social que ha visto el país en buena parte se ha dado por ese deterioro o esa afectación en sus zonas débiles, en sus puntos débiles del mercado laboral, sobre todo el mercado laboral urbano de las 23 principales ciudades del país, el de Barranquilla, el de Bogotá, el de Cali, el de Medellín y el de Bucaramanga fundamentalmente, en donde a partir de ese mercado laboral, con su deterioro, se han visto problemas que tal vez llevábamos cargando con anterioridad, pero que no estábamos midiendo con el mismo nivel de desagregación o precisión, como son las brechas de género, el desempleo juvenil, la informalidad en algunas actividades económicas, la existencia de una parte importante de negocios familiares de sustento que actúan en la informalidad, en donde como buen resultado, como cuando pasa la marea o cuando pasa un huracán, quedan unos elementos que uno tal vez no había visto por tener una visión mucho más superficial de lo que estaba sucediendo y se hacen visibles. Y precisamente esta prioridad de la reactivación del mercado laboral se vuelve fundamental. Y esa prioridad de la reactivación de los mercados laborales en Colombia, como es la primera vez en la historia reciente del país que la gran afectación del mercado laboral se da es en las principales ciudades del país. Veníamos cargando unos problemas del mercado laboral en los pequeños municipios, en la zona rural, elementos que nosotros veníamos señalando a lo largo del año 2019, pero aquí tenemos una agenda en donde los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 se vuelven fundamentales. Recordemos que hay unos principios claves que son la integralidad económica, social y ambiental, pero también la verticalidad de los objetivos de desarrollo sostenible centrados
en el ciudadano y su contexto más cercano, y por consiguiente lo que nos lleva a la necesidad de tener unas métricas a nivel municipal, a nivel departamental, y unos indicadores que nos permitan hacer un tracking o un seguimiento a la evolución del comportamiento del mercado laboral, porque sabemos que ahí se están cocinando una cantidad de brechas, las de las mujeres, las de los jóvenes. Se están cocinando brechas educativas porque los jóvenes están encontrando trabajo en actividades económicas o en ramas de actividad que no tienen nada que ver con lo que están estudiando. Entonces, en esa prioridad que nosotros como país hemos expresado en diferentes escenarios, tuvimos un mes de mayo de manifestaciones sociales en donde la voz de los jóvenes se hizo sentir, la preocupación por el empleo, el gobierno reaccionó frente a las políticas que se han planteado con el liderazgo del señor presidente de la República en materia de promoción del empleo juvenil. Y ahí tenemos una oportunidad muy importante de cómo los indicadores y las métricas que están detrás de esa agenda de los objetivos de desarrollo sostenible se vuelven útiles. ¿Para qué? Pues para que nosotros estemos en este momento informando constantemente y que en tiempos de pandemia no hayamos fallado ni un mes en la publicación de los resultados del mercado laboral, pudiendo desagregar por sexo, por grupos de edad, por nivel educativo, diferentes elementos en donde nuevamente el empleo se vuelve el empleo y su relación con la pobreza e ingreso se vuelve un elemento fundamental que también, como lo mencionaba el doctor Rivera, pues tiene afectaciones como las que hablamos continuamente en Barranquilla, como la baja proporción de hogares que tienen la posibilidad de comer 3 comidas al día, como una señal de vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria. Entonces, en ese contexto, entonces sabemos que el mercado laboral es fundamental, que sabemos que los efectos que está generando sobre pobreza son supremamente dolorosos y al mismo tiempo que se revelan otras brechas particulares que nosotros queremos observar, hemos querido preparar este material que me voy a permitir presentar a partir de ese momento, en donde resumimos cómo la Oficina Estadística de Colombia, en este caso el DANE, está preparado y ha asumido responsablemente este reto de informar y de construir conocimiento a partir de la información estadística que nosotros producimos para que a nivel local se puedan establecer agendas de reactivación particulares para lo que caracteriza a Barranquilla, que tiene ese dilema particular de baja pobreza, de bajo desempleo, alta informalidad, pero este dilema fundamental que nosotros estamos visibilizando en términos de las estadísticas, que es el de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en el marco de la pandemia. Entonces, en ese contexto, con esa breve introducción, en donde quisiéramos insistir en que desde el DANE y a través del DANE, junto con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás agencias que forman parte del comité de ODS, pues estamos completamente comprometidos para lograr que la alineación que está detrás de ese entorno, hay que reconocerlo un poco complejo, de cientos de indicadores, 17 objetivos, pero la alineación institucional que está detrás es supremamente potente para promover resiliencia y para que a partir de un propósito podamos encontrar acciones comunes y acciones que nos lleven de una forma mucho más acelerada al cumplimiento de ese propósito. Entonces, en ese escenario, quisiéramos nosotros rápidamente permitirnos expresar algunos planteamientos que vamos a hacer a partir de ese momento. Si logro compartir la pantalla, 2 segundos. Perfecto. Bueno, entonces en este caso particular, nosotros hemos querido titular nuestra intervención como la enfermedad COVID-19
y la Agenda 2030 en Colombia, en donde tenemos pues el agrado de participar en ese simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Rápidamente, cuando nosotros hacemos un barrido de cuál es, en este caso, como vocero de la construcción de conjuntos de información para orientar esta agenda, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel global. Pensemos cómo a nivel nacional nosotros, pues en Colombia tenemos una interacción muy valiosa en la producción de conjuntos de información que orientan la Agenda de Desarrollo Sostenible con el sistema de Naciones Unidas y con todas sus agencias que hacen presencia en Colombia, tal y como lo indica el COMPES 3918, que es ese documento de política pública donde el Consejo de Ministros expresa una política pública que tiene una visión más allá de un periodo de gobierno, sino que es una visión de política pública sustantiva. Este COMPES 3918, aprobado a comienzos de 2018, se cumplió su mandato en la medida en que llegamos en ese gobierno a estructurar un nuevo plan de desarrollo, y el nuevo plan de desarrollo quedó completamente alineado en materia de sus objetivos y en materia de sus indicadores con el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Sin embargo, también nosotros tenemos propósitos que se despliegan en la Agenda de Desarrollo Sostenible, no solo, llamémoslos personalizados para Colombia, sino proyectados para toda la región. Y ahí quisiéramos invitarlos a que en su tiempo libre de trabajo, porque es una herramienta muy valiosa, consulten una herramienta en la página web, en internet, perdón, que se llama el SDG Gateway. El SDG Gateway es una estrategia que ha liderado el Grupo de Coordinación de Estadísticas para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, donde hay como una plataforma de interoperabilidad de agendas, de proyectos, de indicadores, de visiones de política pública alrededor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde Colombia pues presenta todos sus avances en el marco de los indicadores de avance regional que han sido definidos en un marco coordinado. Entonces miremos cómo en lo nacional hay coordinación, porque tenemos un liderazgo del Departamento Nacional de Planeación, pero participamos el DANE, Cancillería, el Ministerio de Hacienda, las carteras más importantes que están involucradas en los objetivos de desarrollo sostenible. En lo regional tenemos una coordinación, una articulación de la CEPAL y de todos sus órganos subsidiarios para contribuir al compromiso de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y en lo global también nosotros, y ustedes se empiezan a dar cuenta cómo Colombia tiene un liderazgo en esta agenda, tanto en la génesis como en el seguimiento y en la implementación, pues el DANE forma parte del grupo interagencial de expertos para la medición de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde seguramente ustedes han visto cómo hemos ilustrado espacialmente la pobreza. Por ejemplo, podemos ir rápidamente a consultar la página web del DANE y ver distribuida espacialmente la pobreza. Y asimismo, también poder definir cómo todos estos conjuntos de información interoperan con unos estándares y unos mecanismos de cumplimiento que, si bien como ciudadanos no los vemos, funcionan en el detrás de cámaras o en el cuarto de máquinas para garantizar que toda esta información sea completamente consistente. Pues en Colombia, como ustedes saben, el COMPES 3918 define una actitud de política pública de alinear nuestras acciones, nuestras intervenciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional, que nosotros acá en Colombia llamamos territorial, bien sea a nivel municipal o departamental, o de regiones efectivamente conformadas por departamentos. De todas las intervenciones de política pública estarán alineadas al cumplimiento de esa Agenda 2030. En donde un poco tomando el planteamiento del rector Rivera, nosotros necesitamos priorizar. Y esto es lo interesante. Claro, uno entra y uno dice, pero bueno, ¿a qué horas vamos a cumplir todos estos objetivos?
pero al mismo tiempo, como los objetivos tienen unas métricas, hay una capacidad de priorizar unas brechas, no solo en la ejecución o en el avance de los compromisos, sino también unas brechas desde la perspectiva estadística en su medición. Entonces, ese criterio de priorización es un valor que nosotros quisiéramos resaltar, que incluso desde la perspectiva estadística nos ha permitido pues, aterrizar y definir con el sistema de Naciones Unidas y en el Comité Técnico de ODS un conjunto de prioridades para la medición de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde quisiéramos que ustedes sintieran la oportunidad de contar con una oficina estadística y sobre todo con un sistema estadístico nacional que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para trabajar con la Alcaldía de Barranquilla, con la Gobernación del Atlántico, con varios departamentos del Caribe, con Montería, para poder lograr una visión en la cual pues, el DANE se prepara para medir con precisión, incluso innovando, utilizando nuevas fuentes de datos como tecnologías satelitales, integración con registros administrativos, fuentes de información de telefonía móvil, con el fin de aportar no solo resultados, sino aportar métodos para que todos estos actores que conforman el ecosistema de información o el ecosistema de datos de Colombia, gobernado por el Sistema Estadístico Nacional, en donde participan entidades territoriales, participan entidades públicas y también entidades privadas que proveen servicios públicos, como por ejemplo los operadores de telefonía o los operadores de Internet o los operadores de servicios públicos domiciliarios. En ese órgano de gobernanza o en esa capacidad, pues lo que nosotros queremos hacer ver es que detrás de estos objetivos de desarrollo sostenible, si bien hay unos propósitos, hay una red o un tejido de ver cómo podemos escalar, incluso irnos al objetivo 17, que es el de alineación y el de aprovechamiento de sinergias para el cumplimiento de la agenda a partir de todos los chequeos cruzados de los indicadores, en donde ahí fundamentalmente nosotros quisiéramos insistir en que dentro de esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible pues tenemos un importante valor público de la información estadística. Ese valor público de la información estadística lo que nos muestra es que nosotros generamos información, recogemos información, porque recuerden ustedes que todas las métricas que nosotros presentamos son unas métricas que están orientadas a reflejar o hacer la voz de los hogares, de los hijos, de los jefes de hogar, de los empleados, de los desempleados, de las personas que se dedican al trabajo de cuidado no remunerado. Y en esa cadena de producción nosotros estamos garantizando que podamos no solo interactuar con fuentes gubernamentales, sino también con fuentes no gubernamentales, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, hacia finales de abril nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle y ser uno de los primeros países en América Latina y el Caribe en presentar sus resultados en materia de pobreza monetaria o pobreza en términos de ingreso, y eso lo pudimos hacer gracias a todas estas capacidades tecnológicas que nos permitieron no solo leer la encuesta, sino también incorporar registros administrativos como son todas las ayudas institucionales que se diseñaron en el país en el marco de la pandemia. En donde, por ejemplo, a título de ilustración, y esta presentación queda a disposición de ustedes, lo que nosotros queríamos, el valor más importante es cuál es el valor de la información detrás de los objetivos de desarrollo sostenible o de los ODS. Por ejemplo, para el compromiso o el objetivo de erradicar la pobreza o tener una disminución significativa de la pobreza en el horizonte temporal de la Agenda 2030, pues hay diferentes herramientas que nosotros debemos consolidar. Antes de presentarlas, pues tenemos que recordar que Colombia tiene unos enfoques para medir la pobreza, tanto
a través de la aproximación directa, es ir a ver a las casas y a los hogares cómo están viviendo según las condiciones de salud, de educación, vivienda, trabajo y bienestar de la niñez y primera infancia, y calcular un indicador de pobreza multidimensional. O ir a los hogares a saber cómo se ganan la vida y a partir de ese cómo se ganan la vida, inferir unos ingresos. Y por eso se llama pobreza monetaria, y a partir de esos ingresos compararlos con unos referentes muy precisos de, primero, cuánta es la plata que es necesaria en ese hogar para garantizar la alimentación básica de todas las personas que residen en el hogar, o además de esa plata necesaria básica para alimentarse, ¿qué otros recursos se requieren para poder tener una vivienda y unas condiciones de salud y educación equitativas? Con eso, pues ustedes recuerdan muy bien que el país tuvo una noticia muy fuerte para asumir, y es que efectivamente el año pasado estábamos iniciando lo que se llama en el jargon o en la jerga de la Agenda 2030 la década de acción, es decir, cómo en 10 años vamos a pisar el acelerador para que todos los países podamos lograr el cumplimiento o acercarnos al cumplimiento de los objetivos. Miren cómo, en este caso particular, para el total nacional, pues en el año de la década de acción tuvimos prácticamente un retroceso de una década, porque la incidencia de pobreza monetaria del 42.5% nos retorna, acá por temas técnicos solo presentamos desde 2012, pero nos retorna casi exactamente hasta el año 2010. Ese es un elemento que, aprovechando lo que mencionaba el rector Rivera, nos pone en otro referente, es decir, nosotros tenemos unos compromisos de reducción de la pobreza, pero en el año de la década de acción, es decir, en el que estábamos mirando para lo que nos queda por cumplir en 10 años, nos retrocedimos 10 años. Es un poco el poder de las métricas en un contexto de propósitos, que es uno de los elementos más importantes que nosotros queremos resaltar. Entonces, como ustedes lo pueden ver, algunos departamentos del Caribe, aquí estamos mostrando las comparaciones entre 2019 y 2020, pero si nosotros vamos a las ciudades más importantes del país, porque sabemos que las afectaciones del mercado laboral generaron un impacto significativo sobre la pobreza, fue en los contextos urbanos, porque en los contextos urbanos, uno, pues era donde teníamos esos caracteres metropolitanos de gente yendo y viniendo, y en esos ires y venires es donde se generan los vectores de expansión del contagio de la enfermedad COVID-19, y tocaba reducirlos como confinándonos, pero automáticamente confinar a una ciudad como Bogotá, que genera una cuarta parte del Producto Interno Bruto de la economía. Es bastante difícil. Y confinar a ciudades que, junto con Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, generan aproximadamente el 41% del Producto Interno Bruto, y lo generan es a punta de empleo, es decir, a punta de nosotros trabajando. En ese escenario, pues las ciudades fueron las más afectadas, y por eso, dentro de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, pues rápidamente la sostenibilidad de las ciudades, que tiene un objetivo particular, se cruza con el objetivo de desarrollo sostenible 1 de poner fin o erradicar la pobreza o disminuir la pobreza al máximo. Entonces, miren cómo, en ese caso particular, la ciudad de Barranquilla fue la ciudad que más retroceso observó en materia de incidencia de pobreza monetaria. Entonces, eso llega y empodera un diálogo, pero bueno, somos la ciudad con menor desempleo, pero tuvimos la mayor afectación en términos de pobreza monetaria. Tal vez es porque la mayoría del empleo que se genera está en la informalidad, y esa informalidad es la más afectada o la más vulnerable en las condiciones de pandemia. Elementos que se pueden activar a partir de esas métricas. Lo mismo podemos hacer con una medición que está adentro de la pobreza monetaria, que es la de las condiciones básicas de alimentación.
nuevamente, ahí sí ya no tuvimos un retroceso de una década, sino que, como ustedes lo pueden ver, tuvimos un retroceso que nos lleva casi hasta el año 2007. Es decir, un retroceso muchísimo más importante en esas condiciones básicas, nuevamente concentradas en las ciudades, ¿sí? Mire cómo los brincos más importantes se dan en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Neiva, Ibagué, Valledupar, Cartagena, Santa Marta, donde si ustedes empiezan a analizar qué pasó en Cúcuta, Neiva e Ibagué, pues encuentran una relación muy importante con el mercado laboral. ¿Qué sucede en esos temas? Un mercado laboral que está en el objetivo, creo que se alcanza a ver si tienen mi pantalla visible, pues el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico. Y lo pongo ahí porque para mí, desde mi perspectiva académica, el tema de la informalidad laboral es un fenómeno que me atrae muchísimo de estudiar y ha sido una oportunidad muy valiosa desde el DANE ofrecer conjuntos de información para poder orientar un mejor conocimiento de las condiciones de salud, llamémoslo así, del mercado laboral. Mire cómo, puesto en perspectiva el mercado laboral, nos llevó a que si Colombia antes de la pandemia tenía 22.3 millones de personas ocupadas, pasamos a tener 19.8 millones de personas ocupadas. Aquí uno rápidamente dice, bueno, listo, gracias por la comparación de 2019 y 2020, pero el poder de las estadísticas en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que en 2020, la década de acción, vimos un retroceso de 10 años en términos de pobreza monetaria. Empezamos a entender rápidamente cómo ese retroceso de 10 años tiene mucho que ver con las condiciones del mercado laboral. Mire, aquí estamos viendo en bloques, en las barras, las personas anaranjadas son las que vivimos en ciudades como las nuestras o algunas de las personas que nos están viendo virtualmente que están de las 3 principales ciudades. Las personas que están en café están en la zona rural. Y ahí es donde, por ejemplo, podemos empoderar muchas narrativas. Miren que el tamaño de la barra café no tuvo un retroceso tan importante, ¿sí? Y ha tenido una participación relativa similar. Pero el retroceso más importante que nosotros estamos viendo es en los tamaños de la barra anaranjada, que nos permite ver la afectación urbana de la pandemia, pero lo más interesante aún es que la altura de la barra completa de 2020 nos devuelve a 2010. Es decir, el retroceso de 10 años en la década de acción en materia de reducción de la pobreza tiene mucho que ver con las condiciones del mercado laboral. Entonces, mire cómo históricamente, mucho más atrás, nunca habíamos visto este efecto de desempleo. Entonces, llegamos, como lo ven en la cifra, a consolidar casi 3.8 millones de personas desempleadas, que todavía las tenemos, no hemos podido, nos hemos recuperado en términos de ocupación, pero no hemos podido recuperar esta brecha tan importante de tener 3.8 millones de personas desempleadas en el país. Que podemos ver, gracias a las estadísticas, la mayor afectación urbana. Miren la línea roja, que es la tasa de desempleo desestacionalizada, fue la que más se elevó como resultado de la pandemia, y ver tristemente esas estadísticas que nos muestran cómo pues tuvimos una afectación muy importante en contra de las mujeres, donde detrás de esta gráfica hay una narrativa con la cual quisiera concluir, porque sé que me estoy tomando un poco más del tiempo, y es, ¿qué hay aquí detrás? Pues no podemos olvidar que llevábamos esta carga. ¿Qué hay detrás de esa carga? Que 2/3 personas de todos los que estamos en este evento, tanto hombres como mujeres, si hiciéramos un sondeo en este momento y fuéramos representativos de Colombia, estaríamos de acuerdo con que las mujeres son más eficientes haciendo oficio en el hogar que los hombres. Eso se llama un estereotipo que hay que medir y que rápidamente nos lleva al ODS 5, en donde tenemos unos elementos fundamentales de estereotipos que medir. ¿Y ese estereotipo qué hace? Pues que
si las niñas ingresan al sistema educativo, inmediatamente inician su juventud y adolescencia, muchas de ellas en condiciones no tan favorables como las de muchos de ustedes, pues sus papás les dicen, ah, no, mejor usted quédese cuidando a sus hermanos. O la mamá le dice, quédese en la casa cuidando la casa y yo voy a trabajar para proveer sustento. Una realidad que se vive en muchos hogares del país. Y rápidamente esta joven empieza a perder oportunidades de entrar a la formación técnica, a la formación tecnológica, a la formación universitaria, aunque hay una participación masiva de mujeres en el sistema de educación superior. Estoy seguro que las estadísticas de la Universidad del Norte demuestran una mayoría contundente de estudiantes mujeres, ¿sí? Pero ese subconjunto todavía es una minoría de todas las mujeres que están afectadas por ese estereotipo que dice mejor quédese en la casa, cuidando a sus hermanos. Entonces, rápidamente, mujeres que en Colombia son mayoría, recuerden, un poco más del 51%, en este mercado laboral enfrentan más desempleo, pero al mismo tiempo tienen menos oportunidades de trabajar. Y cuando trabajan, terminan trabajando en actividades que fueron las más afectadas por la pandemia. ¿Dónde? En un restaurante, en un bar, en una guardería, como asistente de un odontólogo, en una peluquería, en un centro de estética, en un centro de salud. Entonces, rápidamente, no más con este resultado, nosotros podemos ver la interacción del ODS 1, del ODS 8, del ODS 5, de las condiciones de sostenibilidad de las ciudades. Y creemos que lograr interpretar la información estadística en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que era una invitación muy valiosa que ustedes nos habían hecho el día de hoy, en un país como Colombia, en donde contamos con un sistema de información estadístico que está en las condiciones lo mejor posible, con los elementos que lo podemos hacer y sobre todo con un compromiso ético de ser transparentes y de rendir cuentas al país, a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos nacionales, subnacionales. Pues puede ser una oportunidad muy valiosa para que entonces, y creemos que lo ha sido, para insistir en que la reactivación tiene que favorecer a las mujeres, y por eso el PAEF tenía enfoque de género, para insistir que haya programas específicos para los jóvenes, el programa de empleo juvenil, para insistir en las agendas de las ciudades, las diferentes agendas de reactivación de la informalidad que lideró la señora vicepresidenta de la República. Entonces creemos que Colombia es un espacio propicio para que en este simposio que los une a ustedes para discutir alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, podamos aprovechar en la información una oportunidad para poder tener perfiles particulares de una agenda de reactivación que no sea reconstruir el pasado, sino sentar los cimientos aprendiendo de los problemas del pasado para tener un mejor futuro como sociedad y como país. Muchas gracias. Doctor Oviedo, por su interesantísima participación, nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta mañana en el Simposio Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues la Universidad del Norte es su casa abierta también para cuando nos quiera acompañar y para cuando también el DANE quiera compartir con la comunidad académica y la comunidad en general toda esa cantidad de datos, información, herramientas, estadísticas muy robustas con las que cuenta el país. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias a ustedes y que tengan un buen resto de día. Gracias, muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces en nuestro simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y algo que quiero compartir con ustedes en este momento es que ustedes saben que esta agenda global de desarrollo es una agenda holística, es una agenda integral, es una agenda que intenta tocar todas las aristas del desarrollo a nivel global y que son muchos temas los que están incorporados, 17 objetivos, 169 metas, y por tanto el esfuerzo que se hace desde la Universidad del Norte es un esfuerzo también integral. En este simposio internacional, a través de la plataforma de Uninorte en Verano, participan
todas las divisiones académicas, todos los centros, institutos, observatorios de la universidad. Y precisamente lo que se intenta hacer desde el simposio es mostrar al hilo del objetivo del mismo todas las diferentes visiones desde los saberes, los conocimientos, las disciplinas, los sectores. Precisamente por eso, a continuación, voy a presentar a nuestro siguiente invitado en este simposio internacional. Él es el doctor Rafael Gabriel Sánchez, profesor del Departamento Salud Internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacional de Salud Carlos III en España. Y su intervención será relacionada con las enfermedades crónicas cardiometabólicas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esta conferencia ha sido organizada, obviamente, junto con los profesores e investigadores de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Doctor Sánchez, bienvenido a este simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Tenemos algún inconveniente en este momento en la plataforma? Permítanos entonces resolverlo. Tenemos de todos modos previsto en la agenda hacer un pequeño receso. Ahora, como estamos retrasados un poco en la agenda, pues decidimos continuar, pero vamos a hacer un receso de unos 5 minutos mientras coordinamos la continuidad de la agenda y ya regresamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por permanecer allí.
Retomamos entonces nuestro simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible, luego de este breve receso, y quiero darle la palabra ahora a nuestro siguiente invitado, recordando entonces que este simposio se hace como resultado del esfuerzo de todas las divisiones académicas de la universidad, de sus centros e institutos y observatorios, y que el esfuerzo de la universidad busca tener distintas perspectivas ópticas acerca de los distintos objetivos de desarrollo sostenible en esta agenda global de desarrollo que es tan amplia y variopinta, de tal manera que intentamos cubrir todos los saberes, todos los conocimientos, los avances sobre los 17 objetivos que componen esta agenda global de desarrollo. Quiero entonces darle la bienvenida y presentar a nuestro siguiente invitado, el profesor, el doctor Rafael Gabriel Sánchez, profesor del Departamento de Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud Carlos III en España, quien nos va a acompañar con su ponencia Enfermedades crónicas cardiometabólicas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Doctor Rafael Sánchez, buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad del Norte y por acompañarnos en este simposio internacional. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Encantado de compartir con ustedes esta sesión. Es un honor volver a ver a todos los colegas, hermanos, amigos de Barranquilla, latinoamericanos, con los que me siento especialmente unido y con los que venimos colaborando desde hace años. Una gran satisfacción compartir con todos ustedes este rato. Gracias, profesor. Adelante. Bueno, voy a compartir una presentación. Creo que, a ver si se ve. Antes lo estaba compartiendo. Díganme si ven la primera. En este momento no. La primera diapositiva. Vamos a ver otra vez. Esto siempre es un misterio. Los caprichos del... Teóricamente debería, porque ahí me dice dejar de compartir. ¿No lo ven? Aún no. Bueno, voy a empezar otra vez. Compartir. Aquí está abierta. Pues no sé cuál es el misterio. Antes probablemente antes lo estaba viendo usted como coordinador. Ahora, compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿No? No, nos informan de la plataforma que todavía no lo podemos ver, que es importante que la presentación se comparta a través de la plataforma. Sí, claro. Es lo que estoy intentando, pero... Le doy a compartir. Abro mi presentación. A ver, es que se fue. A ver. Es como si apareciera y se fuera. Bueno, no sé. Porque antes aparece y se va. Ventana, voy a ver ventana. Voy a abrir aquí. Compartir. Ya, ahora sí la logramos ver, doctor Sánchez.
Ok, bueno, pues lo importante es que vean la pantalla, que no me vean a mí. Bueno, voy rápidamente en estos 30 minutos que dispongo a darles una visión un poco general desde mi punto de vista, cuál es la situación actual en esta interacción que estamos sufriendo entre la pandemia de COVID y la pandemia de enfermedades crónicas, en este caso de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, básicamente diabetes y obesidad o diabesidad, que ya veníamos padeciendo antes y que han confluido ambas en el último año y medio. A ver si quiere pasar. No. Bueno, ¿ven la siguiente? ¿Ven el mapa mundi? Perfectamente. Vale. Entonces, bueno, esto es un flash de la situación, cómo estaba el mundo a principios del año 2021. No sé ya si en la segunda, tercera, primera, cuarta olas, dependiendo de la latitud en la que nos encontráramos. Pero básicamente, como saben, Estados Unidos y después primero Europa, después fue Estados Unidos y después Latinoamérica con Brasil a la cabeza, las que lidiaron la incidencia. Pero esto es lo que pasaba ayer martes en Europa. Bueno, parece que la situación está mejorando y aclarando, pero en España y Portugal, en la península ibérica, seguimos al alza, otra vez con un aumento de la incidencia muy grande a pesar de la vacunación. Somos el segundo país en Europa que más tasa de vacunación tiene, después de Inglaterra, y sin embargo nuestros jóvenes tienen una incidencia de 1.000 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Acabó el curso, aquí acaba el curso en junio, y los chicos se fueron de vacaciones y espurrearon el virus por todo el país. Así es que ahora estamos otra vez en la quinta ola. Bueno, esto parece la historia de nunca acabar, y lo que hemos aprendido respecto a las enfermedades cardiometabólicas es que desde el principio las personas que tenían obesidad, diabetes, hipertensión y factores de riesgo un clúster de factores de riesgo llamado síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular tenían mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Disculpe un minuto, por favor. Disculpas. Bueno, esta coincidencia, esta mayor frecuencia a la esperada, observada mayor a la esperada de afectación cardiovascular, se debió fundamentalmente a la presencia de la proteína Spike del virus, del coronavirus del SARS-CoV-2, que confiere una mayor predisposición a la infección en sujetos que expresan más esta proteína receptora del AC2, que es la proteína que es más frecuente para la interacción cardiovascular en todos los individuos. Entonces, esto lo que ha ocurrido, lo que ha generado es que las personas con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con factores de riesgo expresan más este receptor y por lo tanto son más proclives a la infección. Durante la primera ola de la pandemia hubo varias series de casos que reportaron que la mortalidad era muchísimo mayor, hasta un 40% más en los pacientes con diabetes que en las personas sin diabetes.
Entonces, estos eran series de casos que procedían fundamentalmente de China, que eran, bueno, pues registros sistemáticos de pacientes que según iban llegando al hospital, al ingreso. Pero estos casos se confirmaron también, sobre todo para lo que nos compete aquí hoy, el tema de nuestra charla en la diabetes, pues el CDC en europeo también mostró que los pacientes diabéticos tenían más probabilidad de hospitalización y tenían un cuadro de COVID más severo y morían más que los pacientes que no mostraban diabetes en la historia clínica. Este es un dato ya muy conocido y que se ha consolidado a lo largo de la pandemia en el último año y medio. Entonces, bueno, empezaron a aparecer estudios. Este es un metaanálisis sobre la asociación entre la gravedad de enfermedades crónicas de cualquier tipo, pero básicamente metabólicas y cardiovasculares, y con el ingreso en las unidades de cuidados intensivos y con la probabilidad de muerte por COVID. Como ven, se sale de la tabla los individuos que tenían una enfermedad cerebrovascular de base o que tenían una enfermedad crónica renal o que tenían una enfermedad hepática, y también los que tenían hipertensión y diabetes. Por lo tanto, quedaba, digamos, mostrado por varias fuentes este mayor riesgo, esta mayor asociación, por lo menos, porque eran estudios retrospectivos, no eran estudios prospectivos. Este fue uno de los primeros estudios que se publicó en la revista Cell hace un año justo, en junio del 2020, en el que los investigadores de este proyecto mostraron que los pacientes diabéticos que tenían buen control de la enfermedad, que estaban bien controlados, si agarraban el COVID, tenían muchísimo menos riesgos de morir y de tener una enfermedad grave o de tener complicaciones graves que los pacientes que estaban descontrolados, que tenían una hemoglobina glicada elevada. Esto fue muy importante en cuanto que mostró que la diabetes no solamente es un factor de riesgo de enfermedad, sino que además de pronóstico fatal. Este otro estudio mostró cuáles eran los factores de riesgo fundamentales para un COVID letal. Y entre ellos, porque hubo mucha confusión al principio, si el receptor de la angiotensina que les he contado antes era la puerta de entrada, si los pacientes que estaban tratados con antihipertensivos, antiangiotensina, inhibidores de la angiotensina, pues tenían mayor riesgo. Esto demostró este estudio que no, y que incluso tenían un factor protector y que realmente eran los factores de riesgo cardiovascular, cardiometabólicos los que conferían el mayor riesgo. Bueno, se han hecho otros muchos estudios. Este es un estudio italiano muy interesante que se hizo en Pisa el año pasado y que es el primer estudio de supervivencia prospectivo que analizaron la situación basal de los pacientes que ingresaban en el hospital y vieron cuál era su estatus glicémico. Y en función del nivel de glucosa que tenían en sangre a la entrada, calcularon la probabilidad de supervivencia. Como ven, los que tenían una hiperglicemia, que eran descontrolada, que eran diabéticos claros, murieron más, tuvieron una menor supervivencia en el hospital a 28 días. Y los pacientes que tenían buen control, que tenían una normoglucemia, una glucemia en los rangos normales, pues sobrevivieron más. Muy pronto, ya el año pasado, nos empezamos a preguntar, bueno, la diabetes empeora el COVID, pero el COVID, el coronavirus puede causar diabetes. Es decir, un paciente que ingresa en el hospital que no es diabético, que con COVID, a lo largo de la enfermedad, ¿puede desarrollar diabetes? Hay una serie de registros que indican que esto podría ser así. No se sabe muy bien ni cuál es el mecanismo, porque no parece que sean ni diabéticos tipo 1, en los que
se desarrollen anticuerpos anticélula beta del páncreas, que es lo que ocurre en la diabetes tipo 1, ni tienen los mecanismos de la diabetes tipo 2, porque no hay insulinoresistencia en estos sujetos que desarrollan diabetes de novo. Hay este registro en marcha y ahora van a publicarse en breve los resultados preliminares, pero parece que efectivamente el COVID puede ser una causa específica de desarrollo de diabetes en sujetos que no tenían diabetes cuando se cogieron el COVID y cuando entraron en el hospital. En este sentido, hay otros estudios que están apoyando esta hipótesis, como es este de un metaanálisis de varios estudios. Entonces, yo quería un poco decirles que todo esto está cogido un poco con pinzas, porque hay muchas limitaciones, tienen muchas debilidades. Los estudios que se han hecho, porque se han hecho muy precipitadamente, estamos hablando de que en 1 año y medio hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y entonces no es fácil separar, como decimos en Castilla, el grano de la paja. Y no sabemos muy bien todos los sesgos de confusión que están aquí incidiendo, ¿no? Y la mayor parte de los estudios han sido muy cortos en el tiempo. Se han utilizado muestras de pacientes de conveniencia. Entonces, los sujetos que desarrollan la enfermedad, pues probablemente ya tenían más riesgo y entonces eso confiere ya un sesgo. Los factores de confusión también influyen. Por ejemplo, los diabéticos suelen tener otras enfermedades, no solamente son diabéticos, y por lo tanto tienen más riesgo de morir, pero por diabetes y por otras cosas, y por COVID y por otras. Por lo tanto, no sabemos cuánto es atribuible al COVID, cuánto es atribuible a la diabetes, cuánto es atribuible a los otros factores. Además, los datos se han recogido retrospectivamente y entonces los médicos tendemos a recoger mejor los datos de los pacientes más graves y no a recoger muchos datos de los pacientes que no son tan graves. Por lo tanto, en los estudios estos datos faltan y a la hora de comparar es difícil sacar conclusiones. Hace falta, por tanto, protocolos nuevos, estructurados, que se pongan en marcha desde el principio, como hicieron los italianos, pero grandes, multicéntricos y seguidos en el tiempo, porque una vez que sale el paciente de la alta, pues no sabemos qué pasa después. Si se muere después, no lo sabemos. Si desarrolla diabetes después, no lo sabemos. Si tiene porque no hay registros. Entonces, y además luego pues hay, como saben ustedes, un sesgo de publicación favorable a los estudios que dan resultados positivos o que dan resultados a favor. Es decir, en este caso, la asociación de diabetes con COVID. Pero se publican menos o tienen menos probabilidad de ser publicados los que dan resultados negativos, los que no encuentran asociación. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el registro COVIDIAP, que como digo, ha recogido datos a nivel internacional y una muestra muy grande. Ya hay aproximadamente más de 1000 sujetos y esperemos que este estudio nos dé luz y responda a algunas de las preguntas para las que no tenemos respuesta todavía. Pero simplemente si miramos los datos de los registros de mortalidad en esta gráfica, pueden ustedes ver en la línea azul qué es lo que hubiéramos esperado, el número de muertes que hubiéramos esperado en España si no hubiera habido COVID en 2020. Y en la línea negra, el pico, ese que se sube como una montaña, como el Everest, son los muertos que realmente ha habido. Y esos muertos no solamente son de COVID, sino de otras muchas cosas. Es decir, el COVID ha matado, mata, pero ayuda a matar. Ayuda a que otras enfermedades maten más. Este es un problema muy importante y hasta ahora yo creo que no se ha prestado especial atención a este asunto. Y las razones de que ocurra esto no es solamente porque el COVID acelere la mortalidad en personas que tienen otras enfermedades, sino porque el COVID ha dejado sin atender a mucha gente que tenía esas enfermedades y que como había una situación de emergencia con un colapso sanitario, con los hospitales llenos, no podían ser atendidos. Esta diapositiva siguiente
ven en la línea verde, a medida que han ido aumentando durante todo el año pasado y parte de este año los casos de COVID, como por ejemplo la gente que ha ido a urgencias con problemas cardiovasculares, con infartos y que ha sido sometida a intervenciones cardiovasculares invasivas como una angioplastia, un stent, han sido mucho menores. Y es porque la gente o pensaba que no le iban a atender o tenía miedo de ir al hospital porque podía agarrarse el COVID además de ponerse enfermo, o porque no había camas, o porque no había personal, o porque no había recursos, o porque la lista de espera era muy grande porque estaba todo saturado por el COVID. Entonces, si comparamos lo que pasaba hasta el 2019 y lo que ha pasado después del 2019, vemos que los cardiólogos no han tenido la misma oportunidad de tratar igual a los pacientes a partir del COVID. Por lo tanto, y esto no ha pasado aquí en España, esto ha pasado en Perú. Esta es una diapositiva de mi colega, el profesor Segundo Seclén, que muestran en los registros hospitalarios de Perú cómo la mortalidad por COVID y no COVID, por ejemplo, por enfermedad pulmonar obstructiva, por accidente cerebrovascular, por ictus, por cáncer, por insuficiencia renal, ha aumentado también durante la pandemia. Y esto no se puede atribuir a que el COVID sea el causante. Esto es atribuible a que el sistema ha colapsado. Entonces, esta es una enseñanza muy importante que tenemos que aprender a prepararnos para que no dejemos de atender a las otras enfermedades que son tan graves o más que el COVID y son más frecuentes y producen más carga de mortalidad que el COVID. No todo es COVID. El COVID es gravísimo y ha producido un problema de salud pública terrible, pero el otro problema de salud pública está añadido. Tenemos dos problemas, el COVID y los otros desatendidos. Y entonces han pasado a ser desatendidas enfermedades muy frecuentes y muy graves, pero por una cuestión de falta de recursos, de falta de tiempo, de colapso del sistema. Entonces, este es el mensaje que les quería dejar al final, que el impacto en la salud pública del COVID-19 sobre las enfermedades cardiometabólicas ha sido bestial y está siendo bestial. Y entonces, no solamente el COVID es un factor de riesgo o puede ser un factor de riesgo para el contagio y para peor pronóstico, sino que el COVID es un factor de riesgo para la mortalidad global, pero no por se, sino por la dejación y por la falta de recursos que esta pandemia está produciendo. Por tanto, debemos organizarnos y debemos seguir pensando que los pacientes con cáncer están ahí, que los pacientes con enfermedades metabólicas están ahí, que los diabéticos están ahí, que las enfermedades cardiovasculares están ahí y van a seguir produciendo una carga de morbilidad y mortalidad muy grande. Y tenemos que seleccionar y, por tanto, tendremos que hacer también estratificación y saber, pues afortunadamente, si ahora el COVID es más leve en los jóvenes, preservar los hospitales, proteger los hospitales, blindar los hospitales para que no se nos vuelva a colapsar el sistema. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su interesantísima intervención, por esos datos solamente de España, de Europa, sino también datos de nuestro continente americano. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este simposio internacional y, bueno, buena tarde en España. Muy amable, muchas gracias, un placer, a su disposición. Bueno, hasta luego. Hasta siempre. Gracias. Continuamos entonces en nuestro simposio internacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero compartir con ustedes en este momento un par de mensajes antes de darle paso a nuestro siguiente ponente. El primer mensaje es que ha habido un pequeño cambio en la agenda. La última conferencia programada para la mañana será la que abra a la tarde, a las 2:15 de la tarde. La profesora Sandra Rodríguez del Departamento de Economía será quien abra a las 2:15 de la tarde la jornada de la tarde de este primer día del Simposio Internacional, con su conferencia sobre bienestar subjetivo y retos para la población vulnerable en Barranquilla y su área metropolitana,
como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esa conferencia estaba prevista para iniciar al final de la mañana, 11:45, pero hemos preferido que la tarde arranque un poquito más temprano para que nos vayamos pronto a descansar de la jornada de la mañana y nos veamos a las 2:15 de la tarde. El segundo mensaje que quiero transmitirles es que el link de acceso al simposio en la tarde es diferente del de la mañana. Entonces hay dos posibilidades para que ustedes puedan acceder al link. Directamente a la página del simposio, ustedes pueden simplemente darle clic a la jornada de la tarde y ahí aparece alojado el link, pero nosotros desde la organización del simposio también a través del chat vamos a compartir el link de la tarde para que estén muy pendientes. Esta información la voy a repetir para todos aquellos que han estado, ya no están, se vuelven a conectar, y por favor a todos aquellos interesados que ustedes conozcan también compartan la información. Bien, dicho esto, entonces voy a dar paso ahora a nuestra siguiente conferencia de la jornada de la mañana, con la cual efectivamente terminaremos esta jornada. Y como lo anuncié antes, la idea del simposio es abarcar la totalidad de visiones en torno a la Agenda Global de Desarrollo. Acabamos de ver una interesantísima intervención sobre la salud pública, no solamente en el contexto europeo, sino también americano. Es momento ahora de dar paso entonces a la visión de la educación. Y para ello tenemos al doctor Jorge Baxter, profesor y director de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, quien compartirá con nosotros una ponencia denominada Innovaciones Educativas en América Latina como respuesta a la pandemia. Oportunidades de aprendizaje para una educación en la sostenibilidad. Doctor Baxter, bienvenido entonces a este simposio internacional. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer de poder compartir sobre este tema en este foro que considero que es muy importante para poder avanzar en la Agenda 2030. Voy a compartir mi pantalla. Y me pueden confirmar, por favor, si... Ya, sí, estamos viendo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Perfecto. Listo. Muy bien, pues en esta charla lo que yo quisiera hacer es un balance del impacto de la pandemia en los esfuerzos por cumplir el objetivo 4 de los ODS, y he estructurado mi presentación en torno a 3 preguntas claves. La primera es cuáles son algunas de las consecuencias a corto y medio plazo de COVID en el ODS 4. La segunda es cuáles son también algunas de las innovaciones educativas y lecciones aprendidas que han surgido a raíz de la crisis. Y finalmente, quisiera compartir unas reflexiones sobre los retos y oportunidades para mejorar y transformar la educación. Muy bien, entonces para simplemente refrescar la memoria de muchos y ubicar el objetivo de educación, que es el número 4, educación de calidad, entre los 17 objetivos. El objetivo 4 dice que hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo, igual que los otros, fue adoptado en 2015 y es la tercera vez en 3 décadas que los líderes mundiales afirmaron su compromiso con educación para todos. Esta vez se incluye metas quizás más ambiciosas para lograr calidad, inclusión y equidad. Aquí a mano derecha pueden ver las metas y es interesante ver que van
cubren, digamos, todos los niveles educativos, empiezan con educación básica y media, también incluyen preescolar, educación técnica, vocacional superior, pero también es interesante ver que esta vez el énfasis se pone en calidad educativa, en aprendizajes pertinentes y efectivos. Y también algo distinto en esta ocasión es también que el énfasis no es solamente en acceder a estos niveles educativos, pero también en resultados. Por ejemplo, el objetivo y la meta número 4.1, habla de que los niños y niñas tienen la enseñanza primaria y secundaria, tienen acceso, pero que terminan este nivel educativo. Entonces, en ese sentido, me parece que son bastante ambiciosos, pero también interesantes. No cabe duda que la pandemia está reconfigurando los debates en torno a esta agenda y el objetivo número 4. Pero una de las cuestiones quizás centrales es si podemos aprovechar de la crisis para repensar la escuela y también para catalizar cambios más profundos en educación. Y en este debate hay dos perspectivas. La primera es una perspectiva más incremental. La idea es que la evolución es más probable que la revolución en educación. Y desde esta perspectiva, la pregunta que debemos hacer es cómo integrar las lecciones aprendidas, las innovaciones en el sistema para mejorarlo. Y en la segunda perspectiva, hay una visión mucho más transformadora. Aquí la idea es repensar los propósitos, las estructuras, los procesos básicos de educación. Y la pregunta que nos debemos hacer es no cómo reconstruir mejor, pero cómo reconstruir de forma diferente. Antes de ver los impactos que ha tenido COVID en la agenda, es importante también preguntar cómo estuvo la educación antes de la pandemia. Y es interesante ver, por ejemplo, la perspectiva de Andrés Schleicher, que coordina las pruebas PISA. Él sacó la siguiente conclusión en 2018. Él dijo que a lo largo de la última década no ha habido prácticamente ninguna mejora en los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el mundo occidental, y esto a pesar de que el gasto ha aumentado casi en 20%. Yo también, junto con una colega, Mónica León Cadavid, hicimos una revisión de los últimos 20 años de políticas educativas en Colombia, y a pesar de encontrar unas mejoras en algunos lugares del país y en algunas áreas, la conclusión es que las mejoras generales en calidad, entendido de manera más amplia, son bastante modestas en comparación con otros países. UNESCO, que está encargado de dar seguimiento a este objetivo 4, hace informes periódicamente sobre los avances, y en 2019, en su informe, concluyeron que muchos países estaban en peligro de no lograr el objetivo y los targets de ODS 4. Y ellos afirman en ese informe el hecho de que no se hayan alcanzado los objetivos de educación para todo conlleva una lección más, que seguir con lo que llamamos business as usual, seguir con las mismas estrategias y supuestos
no llevará a una educación de calidad de todos. Entonces, hoy, mientras que evaluamos cuáles han sido los impactos a medio y largo plazo de la pandemia en la sociedad, el hecho es que estamos muy lejos de cumplir con la Agenda 2030, especialmente a la luz de la pandemia. Y en ese contexto me parece que es muy importante, quizás imperativo, que nosotros nos preguntamos no cómo podemos reconstruir mejor, pero cómo podemos reconstruir de forma diferente. Bueno, hablemos un poquito de los impactos de COVID en ODS 4. Seguramente ustedes, muchos de ustedes que siguen educación han estado analizando y debatiendo algunos de estos impactos. Primero, es importante sí reconocer y destacar que COVID fue una calamidad mundial para educación y para todos los otros aspectos que están viendo hoy y mañana en el foro. Hemos visto miles de muertos, economías paralizadas, puestos de trabajo perdidos, los presupuestos de los gobiernos y los donantes se han visto afectados y la prestación y continuidad de educación se vio interrumpido. No hemos visto un crisis de esta magnitud en educación desde la Guerra Mundial II. En abril, cuando recién arrancó el cierre de escuelas, en abril UNESCO estimó que 90% de los estudiantes de todo el mundo, unos 1.600 millones de niños y jóvenes, se vieron afectados por el cierre de escuelas y universidades. En América Latina y en Colombia hemos sufrido los cierres más largos quizás de todo el mundo. Ya estamos acercando a casi 60 semanas. 60 semanas de tener cerrados las escuelas aquí en Colombia. En muchos países se tomó esta decisión de cerrar la escuela, las escuelas y todo el sistema de manera muy rápida, y se puso en marcha modos alternativos, la mayoría virtuales, ¿no? Para garantizar algo de continuidad en educación. Por supuesto, los más afectados por la pandemia han sido los grupos vulnerables, los marginados, especialmente en contextos de conflicto y posconflicto, los que tienen menos recursos, los discapacitados, etc. Aquí unas estadísticas de varias encuestas, unos a nivel mundial, otros de la región. Estos son evidencias, ¿no? de las desigualdades, ¿no? que se agravaron durante la pandemia. Por ejemplo, en una encuesta mundial de Save the Children, 82% de las familias de bajos ingresos perdieron ingresos. Muy pocos de ellos tuvieron acceso a protección social o apoyos del gobierno, y 89% de las familias contestaron que el coronavirus afectó su acceso a salud. Interesante la presentación anterior. 45% de los hogares en esta encuesta mundial dijeron que especialmente las casas, los hogares de pobres, dijeron que tuvieron problemas para pagar medicinas durante la pandemia. Y por último, es muy importante también documentar y destacar que durante el confinamiento los índices de violencia de género aumentaron.
aumentaron de manera significante. Se estima que tras 9 meses de confinamiento hubo 61 millones de casos adicionales de violencia de género. También, dado la estrategia de la mayoría de los países de un día a otro de ir hacia la educación virtual, educación a distancia, es importante también entender los impactos en diferentes poblaciones. Aquí en nuestra región, en América Latina, sabemos que hay diferencias importantes entre zonas rurales y urbanas. Por ejemplo, en Perú, 90% de los hogares rurales no cuentan con conexión a Internet. Entonces uno tiene que preguntar, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con todas esas poblaciones rurales, no solamente en Perú, pero en América Latina, en cuanto a esta estrategia de educación a distancia? La encuesta mundial de Save the Children indicó que menos de 1% de las casas de bajos regresos tienen conexión a Internet. Tenían conexión o tenían celulares, etcétera, para poder participar en educación a distancia. Y en unas encuestas de Chile, hechos aplicados a los maestros indicaron que solo 25% de sus alumnos tenían los recursos y herramientas necesarias para participar en clases a distancia. Y también importante, 25%, solamente 25% tenían un adulto que podría ayudar en la casa a estos chicos y chicas con su escuela a distancia. Estos son unos datos de Colombia en cuanto a conexiones a Internet. Sí hubo avances en la última década importante en conectar el país y las regiones. Hay que preguntar entonces ¿dónde hay brechas? Y en la gráfica a mano derecha pueden ver que sí hay muchos departamentos donde el nivel de conectividad está muy bajo, está debajo del promedio de 60 y algo %, y eso es preocupante dado este enfoque en educación a distancia. Otro impacto importante de documentar y visibilizar ha sido la deserción escolar. Se ha calculado, dependiendo del país, que se ha perdido entre 3 meses y 1 año y pico de escuela. Y esto ha provocado el abandono escolar. En varios informes, aunque este número va variando, se estima que 24 millones de estudiantes de primaria y secundaria podrían abandonar los colegios debido a la pandemia. También varios expertos han estado preocupados y señalando el posible pérdida de aprendizaje. Especialmente es preocupante en niveles más bajos, en niveles preescolares, donde sabemos que el cerebro se está formando. Y hay ya varios estudios que documentan pérdidas en aprendizaje en áreas como lenguaje, matemáticas y arte. Y por supuesto, estas pérdidas están afectando a los menos favorables y los más pobres, más que los otros grupos. Otro impacto que creo que muchos de nosotros que somos educadores o padres de familia podemos confirmar. Otro impacto ha sido el impacto en nuestro bienestar, especialmente en el bienestar emocional. Aquí les muestro 3 diferentes grupos. El primero muestra
el impacto que tuvo la pandemia en niños. Cuando arrancó la pandemia, en las primeras semanas, 62% de los niños a nivel mundial reportaron sintiendo sentimientos negativos. Y esto mientras que avanzaba la pandemia, hasta 16, 17 semanas después del confinamiento, 96% de los niños y niñas reportaron sentimientos negativos. Todos que somos padres, seguramente hemos podido observar eso también. Los maestros, en Chile se aplicó una encuesta y resultó muy interesante porque antes de la pandemia, 21% de los maestros sintieron agotamiento, muy alto de todas maneras, ¿no? Pero ya con la pandemia y con todos los cambios y nuevas responsabilidades, etcétera, 57% de los docentes expresaron que estaban agotados, que estaban incluso muchos pensando en retirarse de la profesión. Y finalmente, en familias, especialmente familias con hijos, ha habido unos impactos mucho más fuertes en las mujeres. Hay un impacto en las mujeres que tienen una doble carga en muchos casos. Y entonces, en la encuesta en Chile, 58% de las mujeres con hijos en la casa reportaron sentir agotados, mientras que 45% de los hombres expresaron la misma cosa. Finalmente, en términos de los impactos, ha habido impactos en lo que es la situación financiera para poder financiar los ODS. El ODS 4 es preocupante. Los gobiernos tienen menos plata y va a haber recortes. También junta esto con el hecho de que la pandemia ha jalado a casi entre 88 y 115 personas más hacia la pobreza extrema. Eso es preocupante. Entonces, eso es otro impacto que hay que monitorear y debatir a ver cómo impacta educación y los ODS. Muy bien, entonces, ¿cuáles son entonces algunas innovaciones educativas y lecciones aprendidas? Pues primero, es muy obvio que la pandemia acentuó, hizo más grave los fallos en nuestros sistemas actuales, en los educativos, económicos, sociales, políticos. Y teniendo en cuenta esto, de nuevo, viendo la Agenda 2030 es preocupante. Esto no significa que debemos rendirnos, que hay que abandonar la agenda. Hay que seguir presionando a los gobiernos. Antonia Wolf, que hizo un libro muy bonito que se llama Grading Goal 4, ella escribe, los ODS son un recordatorio muy necesario del papel de la educación en relación con otras prioridades de desarrollo y de cómo las inversiones en salud y educación, por ejemplo, se refuerzan y apoyan mutuamente. Los ODS obligan a los gobiernos a adoptar un enfoque más holístico de la educación. Entonces, necesitamos una revisión, necesitamos también revisar las innovaciones y las lecciones aprendidas durante la pandemia. Como muchos han escuchado esta frase, es cierto que en cada crisis también hay una oportunidad para repensar las cosas, para repensar las prácticas y las políticas y hacer las cosas de otra manera. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son algunas de estas lecciones? Uno, yo creo que es importante ver los imaginarios sobre educación. Y uno de los dividendos quizás de la pandemia es que la gente está más
interesados en lo que pasa en la escuela, que se está aprendiendo allá. También, dado las desigualdades que se han hecho más graves, pues quizás hay también más reconocimiento del rol de educación en cerrar esas brechas y la importancia de la educación como un bien público. La educación público, gratis, juega un rol muy importante en nuestras sociedades y quizás esto es algo que la gente y tomadores de decisiones están empezando a entender. Lo otro es que el concepto nuestro de qué es la escuela y qué se hace también se está expandiendo. Está expandiendo, por ejemplo, mucho más allá de la función académica que tiene. Sabemos que las escuelas son refugios seguros que proporcionen alimentos, que proporcionen servicios de salud, de psicología, estabilidad, y que también son espacios de interacción social. Entonces, eso también quizás es un dividendo que sale de la pandemia. Otro es que los padres de familia, los abuelos, incluso los vecinos, han sido vitales para complementar el profesor y la escuela. Y entonces quizás hay un reconocimiento que se necesita todo eso, una aldea para poder promover la educación de calidad. Y la participación de las familias y la comunidad es muy importante en asegurar calidad educativa. Dos, pues hay que también reflexionar sobre las tecnologías. Sí, por supuesto, hemos visto que hay muchas disparidades en el acceso, pero también en las habilidades para poder aprovechar de las tecnologías, pero también estamos revalorizando el papel de la tecnología en educación. Hay muchas reflexiones sobre la importancia de generar tecnologías mucho más inclusivas, más democráticas, más transparentes. En educación, con varias experiencias, por ejemplo, Aprende en Casa aquí en Bogotá, se dieron cuenta la importancia de combinar tecnologías de alta gama con tecnologías bajas, incluso con cosas que no son tecnologías, como los libros de texto. Los libros de texto en muchos países es un problema, no se están distribuyendo, pero durante de la pandemia han sido claves esas entregas de materiales físicos, especialmente en zonas donde no hay conectividad. De hecho, hay varios estudios muy interesantes sobre eso, unos de Chabot y Sinclair, donde vieron avances mucho más interesantes en países donde tenían la infraestructura y la capacidad de distribuir textos a casa, y después los profesores combinaban ese texto con tecnología para poder asegurar una continuidad educativa mucho más profundo que simplemente educación a distancia. Finalmente, también en cuanto a tecnología, hay unas brechas importantes en cuanto a habilidades. Para poder aprovechar de las tecnologías, tenemos que capacitar mucho más a los profesores para tener esas habilidades, los estudiantes y quizás las familias también. En cuanto a pedagogía y currículo, yo no sé, pero, y ojalá es cierto, que hay una nueva revaloración de ciertas profesiones. Por supuesto, muchos ya aprecian mucho más los profesionales de salud, pero ¿qué tal? También a los profesores, a los maestros. Muchas familias escuchaban a ellos en
en esa educación a distancia, su compromiso, sus habilidades, sus capacidades. Entonces, ojalá eso se traduce en esfuerzos y recursos para profesionalizar más maestros y también para mejorar sus condiciones de trabajo. También ha sido interesante, cómo los maestros entre ellos mismos empezaron a organizar y compartir lecciones aprendidas, recursos, etc. Estas comunidades de aprendizaje han salvado muchos gobiernos. Algunos gobiernos fueron estratégicos en fomentar y apoyar estas comunidades de maestros y profesores y las plataformas que utilizaban. Eso sí fue algo muy interesante de ver. También se ha cambiado nuestra concepción de la escuela y los ambientes de aprendizaje, donde la gente aprende. Una cosa es aprendizaje, otra cosa es la escuela. Al principio, con el enfoque tanto en lo virtual, eso realmente significó un foco mucho en lo académico. Entonces, es interesante ver cómo se ha resignificado la educación, el aprendizaje, cómo se ha diversificado en los posibles espacios de aprendizaje. Y esto genera preguntas y ha generado reflexiones sobre cómo podemos mejor aprovechar de otros espacios públicos, el aprendizaje afuera, cómo aprovechar mejor de lo que pasa en las casas, etcétera y etcétera. También es muy interesante tomando en cuenta el Target 4.7 del ODS, que habla de sostenibilidad y ciudadanía mundial y derechos humanos, que ha habido más reflexión crítica sobre qué estamos aprendiendo, qué es importante aprender y cómo evaluamos lo que estamos aprendiendo. Muchos profesores y escuelas empezaron a decir, pues es más importante fomentar una comprensión más profunda y significativa que cubrir todo el currículo y todo el plan de estudios. Eso me parece muy interesante, en particular pensando en los ODS y lo que implican una transformación en pedagogía, una transformación hacia lo que Sterling llama pedagogías del cambio, donde pues enseñamos a los estudiantes a transformar no solamente a ellos mismos, pero también el mundo y pensar en el futuro. Y finalmente, en cuanto a lecciones y innovaciones, ha habido varias preguntas y cosas que todavía tenemos que estudiar más en temas de gobernanza. Parece que en los gobiernos centrales, especialmente los gobiernos con capacidad a nivel central, que intervinieron de manera proactiva, ayudaron a generar soluciones y a apoyar a personas a nivel local, y eso ayudó bastante. En otros casos, no fue tanto el gobierno a nivel central, pero más bien la escuela y los maestros, ¿no?, que fueron creativos y que dentro de las condiciones que tienen, buscaron soluciones. Entonces hay que estudiar mejor, digamos, este dilema de gobierno central versus descentralización. Algunas estrategias que han sido destacados y documentados en cuanto a gobernanza incluyen el tema de comunicación. En Minas Gerais, en Brasil, hubo algunas tecnologías que integraron para generar una comunicación mucho más fluido entre las escuelas, los maestros y las familias,
entre el gobierno y los diferentes stakeholders, etc. Creo que es importante rescatar eso. Las transferencias monetarias, que realmente muchos de esos programas son centrales, por ejemplo, Familias en Acción, etc., esos jugaron un rol clave. En algunos países a nivel central tomaron la decisión de reducir las cargas administrativas de los profesores. Ese tipo de decisión fue muy acertada y ayudó bastante. Entonces, hay lecciones en gobernanza. Y para cerrar, yo quisiera en este último parte intentar reflexionar sobre las lecciones aprendidas para reconstruir mejor. Y pues me ocurrió 3 después de la corrida de las innovaciones y lecciones que acabo de hacer con ustedes. Me ocurrió 3 como categorías importantes y uno puede quizás pensar en ellos como una progresión, ¿no? Lo primero es que es muy importante pensar en las condiciones más amplias de desarrollo, ¿no? Y cómo hay una interacción entre los ODS. Y hay que hacer estas reflexiones, por supuesto, todo el tiempo, antes de los crisis, pero también en los tiempos de crisis, porque hay una interacción ahí dinámico. Esto implica también fortalecer las políticas de protección social. En varios países sí los líderes invirtieron mucho más atención y recursos en políticas de protección social, en salud, acceso a diferentes tipos de servicios financieras, incluso para personas que perdieron sus trabajos, etc. Yo sé que eso es difícil, especialmente en un contexto de austeridad, pero son fundamentales en estos contextos. En estos contextos. Lo otro es la planeación integral, la coordinación, inversiones de largo plazo, en gestión de crisis. Yo tengo 20 años trabajando en América Latina y siempre hablan de estar preparando para la próxima crisis o desastre, etc. La verdad es que no hay suficientes recursos ni atención en eso y siempre estamos reaccionando a cada cosa que viene. El tema de capacitación también. 2, pues hay que asegurar continuidad en educación para todos y todas. Aquí el enfoque debe ser en los más vulnerables. Hay que pensar de nuevo en inclusión en cuanto a tecnologías, currículo, pedagogía, gobernanza. Pues pensar cómo aprovechar de esta diversificación de espacios de aprendizaje y priorizar el bienestar, salud física, etc. Y por supuesto, pues sí, el aprendizaje también es importante, entonces invertir más en programas de recuperación de aprendizaje, tutorías, etc. Y 3, como he destacado durante toda la presentación, es importante también pensar en la mejora continua. Como individuos, como organizaciones, como sistema, cómo estamos adaptando y aprendiendo y reflexionando sobre lo que está pasando. Y esto requiere que tenemos mecanismos para identificar necesidades, tenemos que tener canales de diálogo entre actores, promover una comunicación transparente, que ha sido quizás un problema dado la situación que cada día está cambiando, dado intereses políticos, etc. Abrir espacios de colaboración entre el gobierno y otros actores, promover la innovación, creatividad, flexibilidad y ser asertivos, pero a la vez pacientes y flexibles. Pues sí, hay que revisar los ODS a la luz de la pandemia. Yo no creo que sería estratégico ampliar el plazo. Eso no es una solución. Sí hay que revisar los indicadores y las metas. Algunos incluso originalmente quedaron imperfectos, otros no estuvieron, por ejemplo,
en varios casos el tema de cómo financiar la agenda está muy ambiguo. El tema de rendición de cuentas sigue siendo un problema y medio suave. Entonces hay cosas que hay que revisar y que hay que ajustar. Ayer hubo incluso una reunión de ministros de educación a nivel mundial y va a ser interesante ver qué concluyeron ayer, cuáles fueron los resultados, y creo que en noviembre va a haber otra reunión. Y yo sé que UNESCO en este momento están preparando el siguiente informe regional de progreso sobre el ODS 4. Y finalmente, para terminar, regreso a que yo creo que no es suficiente simplemente implementar mejor las cosas. Si vemos antes de la pandemia los problemas estructurales, las contradicciones, etcétera, en los modelos actuales de educación y la economía, etcétera, pues hay que también generar un debate mucho más profundo y amplio sobre nuestros paradigmas y supuestos en educación y desarrollo, especialmente también tomando en cuenta los retos que estamos enfrentando en el siglo XXI, climático, pobreza, etc. Arundhati Roy escribió durante los primeros meses de la pandemia lo siguiente: históricamente, las pandemias han obligado a los seres humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Esta no es diferente, es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Entonces, estos debates críticos y profundos sobre futuros posibles son importantes. Los gobiernos y los políticos no los van a hacer, porque por naturaleza ellos son tímidos, son pragmáticos, y siempre apuntan a la falta de recursos o las barreras. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante las alianzas con la academia, con las universidades, con los gobiernos y con la sociedad civil. Y también es muy importante foros como esto. Muchas gracias. Gracias, profesor Baxter, por su interesantísima intervención en este simposio internacional sobre los ODS. Agradecemos mucho su participación y le deseamos un buen resto de día. A todos aquellos que están conectados en el canal YouTube académico de la Universidad del Norte, decirles que los esperamos esta tarde, que con esta intervención termina la jornada de la mañana del primer día de nuestro simposio internacional, y los estamos invitando para que a partir de las 2:15 de la tarde tengamos nuestra jornada que arranca con una ponencia de la profesora Sandra Rodríguez del Departamento de Economía de la Universidad del Norte sobre el bienestar subjetivo y los retos de la población vulnerable de Barranquilla y el área metropolitana en el marco de la pandemia. Así que, y recordarles también, además, visitar la página del simposio, donde podrán ingresar directamente al link de la jornada de la tarde y también a través del chat de los participantes del canal de YouTube hemos compartido el link. Así que muchísimas gracias a todos y los esperamos en la jornada de la tarde. Que tengan buen mediodía. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro